cafetín de septiembre. Ya traspasando el dintel hacia la normalidad, aún no del todo, pero bueno, se puede decir que la normalidad, aunque la normalidad que se dice, la de verdad, llegará cuando los guajes vayan al colegio. Pero ya estamos deshaciendo maletas y acomodándonos, recuperando la cotidianidad. Nos lo pide el cuerpo. Y a los guajes el cuerpo les pide el colegio. Lo digo yo, que soy padre. Ninguna vocación. Ya es septiembre y yo no voy a estar en septiembre. En septiembre no pienso vendimiar. En septiembre, 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 septiembre. Otra cosa es lo que sea o se interprete por normalidad. Aquí, en el valle, la normalidad es que los locales y negocios vayan cerrando. Y se está cumpliendo puntualmente. El otro día me dirigía yo a un viejo café en Sama, en Manila, que me gusta mucho la terraza que tiene para saborear un cafetín. Y me encuentro con que ya estaba cerrado por jubilación del dueño. Un cartel rezaba a la puerta que se agradecía a los viejos clientes los años de compañía. Así que ya me he quedado sin terraza. Que hoy me verán. Ya es septiembre y yo no voy a estar en septiembre. En septiembre no pienso vendimiar. En septiembre, 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 septiembre. Bien, pues esta es la normalidad en el valle. Supongo que esta normalidad, que no será tan normal en otros sitios, este septiembre se irá extendiendo al resto del país. Me temo. Septiembre, 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 Y la reforma que pretende Irene Montero con la ley de lo que se llama el sí es sí, pues bueno, parte en primer lugar de ignorar que nuestro Código Penal ya castiga las relaciones sexuales no consentidas. Por tanto, mire, todos los jueces de este país, todos los operadores jurídicos, creo que todos los ciudadanos saben que las relaciones sexuales cuando no son consentidas son constitutivas de delito. Pero es que además lo hace poniendo en juego un derecho humano esencial, que es el derecho a la presunción de inocencia, y que es un logro de las sociedades democráticas. Que nosotros estamos en la Unión Europea porque tenemos reconocidos una serie de derechos y de libertades de todos los ciudadanos, entre ellos también el derecho a la presunción de inocencia. Y a los jueces también en ocasiones, bueno, pues nos vemos con procedimientos en los que la prueba no es suficiente y podemos pensar tal vez efectivamente exista una culpabilidad de esta persona que viene acusada por un delito contra la libertad sexual, pero no se ha producido la prueba necesaria para desvirtuarla. Y entonces, pues como estamos comprometidos con todos los derechos constitucionales, con la presunción de inocencia, también con el indubio pro reo, tenemos que absorber. Esto no quiere decir que seamos jueces machistas ni que la justicia sea heteropatriarcal. No, somos jueces comprometidos con los principios constitucionales. Estamos comprometidos con los derechos de las víctimas y con la protección de las mujeres víctimas de violencia sexual, de violencia de género y con las víctimas de todo tipo de delito. Pero también estamos comprometidos con el resto de derechos fundamentales y de derechos humanos que tenemos la obligación de amparar. Y el derecho a la presunción de inocencia es un derecho fundamental que no se nos puede olvidar y que no se le puede olvidar al legislador cuando quiere enfrentar una reforma del Código Penal de este calado. Bueno, pues no sabía mucho qué tema buscar, encontrar para arrancar este primer café de septiembre.
y he recurrido pues a lo más polémico en el entorno de estos días, aunque han surgido bastantes cosas polémicas, pero yo creo que lo más polémico de lo que ha sucedido en este radio de unos 10-15 días a partir de este 5 de septiembre es la polémica de la ley del sí es sí. Una polémica que yo creo que está envuelta en confusión, ¿no? Porque la crítica, digamos, los debates que ha levantado, que son muchísimos, es en torno me parece que es lo menos importante, al concepto moral de si la lucha de los hombres y las mujeres y tal, toda esta idea de la guerra de los sexos, y etcétera, etcétera, el feminismo y tal. Pero yo creo que lo más importante, o al menos lo que más me parece a mí lo más importante, es lo que señalaba esta jueza cuando colocó aquí el corte, es el asunto de la transformación interna que se está produciendo con respecto a la ley. La ley, más allá de la polémica moral, yo creo que profundiza en eso que yo llamo, y que se me perdone, el vector legislativo. Esta es una expresión que se me ha ocurrido a mí así, a vuela pluma, pues lo siento mucho, pero que la quiero oponer a una idea de la ley mecánico-atómica, y ya se verá un poco más adelante por qué, ¿no? Esta idea del vector legislativo arrancó con Zapatero. Fue una ley que aprobó Zapatero, que fue la de la violencia de género, en la que rompía, digamos, que el concepto de ciudadanía abstracto, o sea, todos los ciudadanos somos módulos iguales ante la ley, sin atributos y sin tal, tenemos los mismos derechos, tenemos todos el derecho a la presunción de inocencia, etcétera, etcétera, y eso se lo cargó Zapatero con la ley de violencia de género, y entonces a mí me parece que se empezó a legislar teniendo en cuenta a la identidad. Los módulos pasaban a tener, esos módulos abstractos se convertían en concretos y pasaban a tener una identidad, y esa identidad tenía una legislación aparejada. Esta idea, esta cosa que se me ocurrió, me llevó a pensar y a repasar el prólogo de una obra, la de La Nación Imperial, que escribió Josep María Fradera. Ya hablé en otros vacillelmos de esta obra, que me parece una pasada, porque en dicho prólogo, y yo lo tengo subrayado con notas y tal, la idea misma del ciudadano queda se pone en duda, porque Napoleón, tras el año 8 de la Revolución, en 1799, después del 18 de Brumario, hace una reforma constitucional e introduce la ley de la especialidad. Y dice Fradera en la página 12 de su prólogo a la obra, yo tengo aquí subrayado, porque él va distinguiendo los intentos constitucionales que se hicieron para, digamos, los grandes espacios imperiales, ¿no? Entonces, al principio se plantearon constituciones universalistas, incorporar las masas humanas que estos espacios imperiales, como el español o como el inglés, pues tenían. Y aquello fue un fracaso total, un fracaso impresionante. La Declaración de los Derechos del Hombre que se hiciese en Francia también fue un fracaso, porque Francia tenía pequeñas enclaves, muy pocos, pero pronto se llegó a una transformación constitucional que fue lo que hizo que la Constitución triunfase. Entonces, Fradera, en la página 13 de su introducción, dice lo siguiente: la auténtica consagración de este modelo constitucional se produce con la reorientación conservadora de la República Francesa después del golpe del 18 de Brumario de Napoleón Bonaparte. La Constitución que entonces se aprueba, la del año 8, 1799, estableció una nítida distinción entre el espacio de la nación y el del imperio,
el espacio metropolitano y el colonial, y rubricó una idea nueva y de impacto futuro extraordinario. Las colonias iban a ser gobernadas por leyes especiales. En aquel momento la idea napoleónica fue una apuesta de escaso contenido constitucional y normativo, aunque de enormes consecuencias prácticas. El colonialismo nace ahí. El colonialismo nace en ese momento. Y esto tiene una trascendencia muy importante, porque yo creo que esa transformación, la de la ley especial, nos lleva a un debate, por ejemplo, que estamos teniendo ahora dentro del materialismo filosófico en Twitter con Pedro Insua. Para Pedro Insua, todo aquel que tiene un carnet, un DNI con nacionalidad española es español. Pero lo que desarrolla esta obra de Fradera, que yo creo que se puede hacer una crítica incluso, bueno, no me voy a lanzar ahora, pero que lo que desarrolla esta obra de Fradera y ese cambio que se da en la ley especial de 1799 es que el concepto de abstracto de ciudadano igual ante la ley fracasa en el momento en el que te sales de los marcos europeos, que es para lo que se pensó la Revolución Francesa. Es decir, no puede haber... La Constitución es una construcción jurídica que no sirve para los imperios. Los imperios tienen que tener distintos cuerpos jurídicos, distintas audiencias, distintas cosas, porque un espacio imperial es muy heterogéneo y no puede ser gobernado por una ley máxima. Hay distintas particularidades, peculiaridades, y no puede ser gobernado así por una ley máxima. El asunto es que lo que nos cuenta Fradera es que en realidad los espacios imperiales, o sea, el triunfo de porque esa es la pregunta que hay que hacerse, dices tú, bueno, si los espacios imperiales no se pueden gobernar constituciones, ¿por qué el mundo de hoy es heredero de constituciones innúmeras, de estados-naciones innumerables, etcétera, etcétera? Y yo creo que hay que explicarlo por la transformación científico-técnica, ¿no?, que se da en el siglo XVIII, cuando es bueno explica que detrás de toda la Revolución Francesa están soplando pues la química de Lavoisier y además la clasificación en elementos, ¿no?, que nos lleva a esos módulos abstractos. Pues la isonomía modular está soplando ahí. Entonces, formalmente, el mundo, en su legislación, en su cuerpo político, jurídico, toma la analogía de las ciencias, de estas ciencias mecánico-distributivas o atomicistas, mecánicas atómicas. Y lo que está pasándonos ahora en este cambio de siglo es el cambio de eso. Eso ya lo hablé de ello en un Bacillelmo y en un retal sobre el que dedico a Nicole Holzenthal, que es que volvemos a otro tipo de ciencias. No es que desaparezcan las ciencias atómicas o mecanicistas, sino que toman más preponderancia pues las ciencias de la orientación, electromagnéticas, etcétera. No de la orientación, las electromagnéticas ya desarrolladas pasando por el tamiz de las atómicas, ¿no? Entonces, estas ciencias de la comunicación, de las nuevas tecnologías, de todo eso, van a transformar el mundo que nosotros vemos, y van a transformar también el mundo político, jurídico, del concepto de ciudadano, que se está disolviendo. Yo creo que las redes sociales están disolviendo el concepto de ciudadano. Las redes sociales e Internet está transformando a los ciudadanos en usuarios, y entonces es una escala y una perspectiva, esto lo dice mucho el tuitero Navelgas, distinta, y eso está triunfando. Y yo creo que es un error el acusar a Zapatero o a los woke de esto. Los zapateros woke se han subido a una ola, pero es que esta ola ya está aquí y es un mar de fondo que está funcionando. No se puede culpar a ellos. Es que el mundo científico-técnico del siglo XIX y XX, que llegó a su límite con la bomba atómica, yo creo,
Y ahora se está transformando un mundo que arranca, pues por ejemplo, con proyectos como el de los 5 ojos y todos estos de espiación, de espías, de sonares, de sondas, de espiar electromagnéticamente en la Guerra Fría, etcétera. Ahora está llegando a su culmen y eso tiene un impacto brutal en el campo político. Es lo vectorial, es lo que la transformación vectorial. El mundo es vectorial y tiene una carga electromagnética. Y aquí podemos hacer una crítica un poco a Gustavo Bueno, que en su última conferencia hablaba de esta migma. Yo creo que cuando Bueno habla de la migma, del democratismo, de que todo se está disolviendo, es porque no está, ya tenía 80 años, no está viendo el cambio que se está produciendo a escala científico-técnica, en esa base, que está transformando esas capas a esas ramas y a esas capas de las figuras estatales. Y entonces está dándose una escala nueva y una transformación interna, y hay que asumirla, porque eso no lo vas a cambiar por ideología, por mucho que quieras. O sea, sacando páginas web como el Jacobino lo profundizas, no consigues darle la vuelta. Lo que acaba de hacer, por ejemplo, con esta ley del sí es sí, si hay alguien inteligente en Vox, es decir, oye, habéis abierto el portillo a las identidades. Cada identidad va a tener una legislación especial. Esto quiere decir que los menas no serán legislados igual que los varones españoles o los jóvenes españoles, y que habrá distintos cuerpos jurídicos, distintos castigos. Eso es lo que está abriendo este tipo de legislación, pero no gratuitamente, sino porque hay un fondo material, a mí me parece. Y eso es en lo que habría que incidir. Y también hay que hacer esa crítica un poco a Bueno, que Bueno, por ejemplo, señala con mucha audacia que el ideal de la clase universal del proletariado fracasa en la Primera Guerra Mundial, cuando los soldados se encuadran, o los proletarios de sus países se encuadran como soldados tras sus oficiales burgueses y van a combatir por sus respectivas naciones. Y esto me parece bien, y que es una herencia de, por ejemplo, la idea de derechos humanos de Francia y tal. Pero resulta que las constituciones fracasan para los imperios no pueden tener constituciones, y esa es la demostración por lo que se desploma el Imperio Español en 1812. No puedes tener un imperio con una constitución, porque Napoleón, en su pragmatismo, se ve obligado a reformar la constitución para hacerla solo para el hexágono. No puede incluir a los negros de la Martinica, no puede incluir a los negros de Haití. Tiene que solo el hexágono, solo los blancos. De esos blancos hay unos elegidos, los burgueses, pero se podrán incorporar otros blancos, pero ya los negros no se pueden incorporar, los islámicos no se pueden incorporar, porque la Constitución es un reduccionismo, no sirve para un espacio imperial. Y entonces ahora, a la escala tecnológica en la que estamos, pues el espacio imperial que tenemos, no valen ya estos sistemas jurídicos que se quedan obsoletos y que están siendo devorados y desbordados por las nuevas instituciones conjugadas con las nuevas tecnologías, que están, digamos, triturando los estados. Ha muerto Mikhail Gorbachev, el último presidente de la Unión Soviética y padre de la llamada perestroika. Así lo confirmaron fuentes del Hospital Clínico Central de Moscú a la agencia oficial rusa RIA Novosti. Gorbachev tenía 91 años y sufría una larga y grave enfermedad, según esas mismas fuentes médicas. Gorbachev quiso transformar la Unión Soviética. Promovió la glasnost, la transparencia, y la perestroika, la reestructuración, dos palabras que estarán siempre asociadas a él. Como resultado de esas reformas, Gorbachev y el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, firmaron en 1987 el primero de muchos tratados de desarme. Fue el inicio del fin de la Guerra Fría. Muchos en su país también le dieron posteriormente la espalda por considerarle el responsable del hundimiento de la Unión Soviética. En 1990, Gorbachev recibió el Premio Nobel de la Paz por su papel central en la creación de un nuevo orden mundial. Y paradójicamente,
pues bueno, paradójicamente o como una especie de justicia poética, cuando estábamos hablando de este tema y de las transformaciones en la orientación legislativas, pues va y se muere Gorbachov, que fue el último secretario general de la URSS, el felón, el traidor, el tipo que provocó la caída de la URSS para una izquierda de estas jacobinas también muy insistente que hay en internet, y que a mí me parece que es un poco injusto esta visión de Gorbachov, porque en realidad la URSS es el desarrollo del jacobinismo de 1789. Los rusos hacen la revolución disfrazados de jacobinos. Si los jacobinos habían hecho la revolución disfrazados de romanos, pues los rusos hacen la revolución disfrazados de jacobinos. La cosa les sale bien, ganan una guerra imperial a Alemania y la destruyen por completo, llegan ahí a un acuerdo con el mundo anglosajón y se reparten el mundo. Además, como la guerra había sido una destrucción total, pues la cosa fue estupendo hasta los años 70. El problema es que en los años 70 ya estaba todo construido, había que ponerse a vivir, vino una crisis de caballo, la de 1973, hasta ahí son los boomers, los que nacimos a partir de ahí es la generación X, porque es cuando se produce el cambio monetario, se pasa del dólar respaldado por el oro a que el dólar sea respaldado por el petróleo en un principio, pero yo creo que se consigue una técnica monetaria nueva, de esto saben más navelgas, en la que el dólar se funda el imperio mercader en torno al núcleo que es lo que se llama el mundo anglosajón, al par Londres, Nueva York. Yo creo que, por ejemplo, siempre digo yo creo, esta es mi tesis, fue un impacto para la Unión Soviética el asunto de Chernóbil, pero aún fue un impacto igual de grande lo que se llamó el Big Bang de Londres en 1986, la desregularización financiera, la comunicación de todos los paraísos fiscales que eran antiguas colonias británicas por medio de Internet, porque Internet tiene una aplicación, la primera aplicación civil es económica, y después eso es lo que engrana y engrasa las políticas que había preparado ya Nixon, desconectando el dólar del oro. Y ahí aparecen los dólares offshore, aparece una nueva moneda, las cecas internacionales de un imperio que es el imperio mercader y que gana la guerra fría a la Unión Soviética, que no tiene instrumentos monetarios, que no tiene capacidad de financiación. No se puede acusar a un hombre, por muy torpe que éste sea, de un desplome tan descomunal como fue el de la URSS. Eso es un proceso histórico que tiene que tener unas características internas propias y externas de presiones y tal, que no puedes decir, oye, es que vino este que era un zoquete. Hay una entrevista a Birukov que es muy graciosa, en la que dice que un tío suyo decía que era un provinciano zoquete y que lo iba a desarmar todo y que lo desarmó. Bueno, pues sería coincidencia, porque la cosa ya estaba de capa caída. O sea, seleccionaron mal a los dirigentes porque ya el imperio estaba en desplome. Un poco como lo que pasa con nuestra democracia, está en desplome y entonces selecciona a los dirigentes que tenemos, ¿no? Pero no se puede acusar a Gorbachov de eso. Pero lo interesante es lo del imperio mercader, que es un imperio vinculado y construido en torno al mundo anglosajón, que consigue esa hazaña casi, sí, vamos a decirlo así, que es tener un instrumento monetario propio muy potente y dominar el mundo, controlar el mundo por completo. Y entonces es el propio imperio mercader el que se carga también el concepto de Estado-nación, ¿no? Ya no necesita las naciones. El imperio mercader utiliza la deuda pública de los Estados-nación para acuñar su moneda, pero ha llegado un momento que en su globalismo y en su hiperpotencia ya considera que no necesita ni a los Estados-nación. Es interesante, otro día le dedicaré un punto cómo se carga el imperio mercader al amigo de Gaulle.
pero vamos, el estatalismo nacional de la nación política se la cepillan y además es que nos tienen a sus pies. Ahora estamos en otra situación, pero bueno, la ley que tenemos procede y es heredera de eso. Y entonces tenemos ahora, voy a tocar un poco el aspecto moral. No. ¿Estaba ahí la estación de autobuses? Creí que lo habías olvidado. ¿Cómo iba a olvidarlo? Lo siento, torpezas de los 14 años. ¿Cómo lo llamábamos? Mediolote. No hubiera valido la pena aquella edad. Un par de niños. Sí. Mi valor ha subido. Bien por la inflación, chico. Recordaba tu nombre el otro día, cuando te llamé Barry Andrews. Pero no quería que pensaras... No sé... que no había podido olvidarte. Porque no es así, ¿no? ¿Quieres subir a tomar un café? No bebo café. Tampoco tengo. No nos engañemos, es bonito ver ligar como se ligaba en el año 94 en esta película que es Tocando el viento, hace ya 30 años. Tara Fitzgerald está muy guapa, sale por ahí con una blusa y una blusa blanca y una falda ceñida negra y está muy guapa. Y está guapo Ewan McGregor y nos gusta mucho a todos y tal, a todos los que tenemos una edad, pero el asunto no volverá. En los años 90 la gente no llevaba tatuajes, ni había móviles, ni muchas otras cosas. Era un presente en marcha distinto al de ahora y por lo tanto la gente pues se adaptaba a su presente en marcha y operaba en la cartografía del mundo que los rodeaba pues como tenía que operar. Y ahora la gente pues va a operar del mismo modo. Es cierto que podemos proyectar pasados para construir presentes nuevos. De eso ya hablaré otro día, sobre todo sobre Anaïs y Simón. Pero la cartografía del mundo en marcha que nosotros tenemos aquí es la que es. La gente lleva tatuajes horrendos, lleva móviles, están todos en redes sociales, etcétera, etcétera, y entonces las formas de relacionarse, de ligar, de hablar, de vincularse, son así. Y después, claro, las cosas no salen de la nada. El imperio que tiene el control de la moneda, que tiene, digamos, la gran maquinaria de modulación del psicologismo de los usuarios que somos ahora, ya no somos ciudadanos, somos usuarios, es el mundo anglosajón, y ese mundo anglosajón pues procede de un determinado entorno teológico, histórico y tradicional. Y para mí, lo más interesante es que me ha sumido en una serie de soliloquios sobre la representación del mundo de los Estados Unidos. Un mundo sórdido, un mundo oscuro, un mundo de moteles de carretera, un mundo de lugares donde se juega el billar, un mundo donde no hay historia, un mundo donde la naturaleza no tiene valor sacramental, un mundo donde se desconoce la poesía de los límites. Pues sí, no hay poesía de los límites. Es el mundo que nos domina tecnocientíficamente. Ese mundo que criticaba Miguel Ayuso, me parece que en una película que era El Buscavidas 2, pues en Lágrimas en la lluvia, pues haciendo referencia, ese es el núcleo que ha generado eso que llamamos el imperio mercader, que ha desbordado el ámbito anglosajón, que ha transformado incluso centros de ciudades y masas humanas que no son anglosajones en prácticamente anglosajones, ¿no? Entonces hay españoles que ya son prácticamente, somos casi todos, estamos, digamos que permeados ya, ha ido calando el asunto y todos estamos un poco americanizados e imbuidos de ese mundo.
y hay que asumir ese mundo pues que llega y asumir la revolución digital en la que estamos y la revolución geométrica en la que nos estamos eso. Pero bueno, hay que oponer una oposición. Yo últimamente en Twitter he desarrollado una campaña memística en la que hablo de que los hispanos tenemos que volver a la Santísima Inquisición. Claro, pero volver a la Santísima Inquisición, ¿qué es? Como un corpus moral, ¿no? Recuperar la Inquisición para volver a oponernos a este mundo que procede del mundo anglosajón. Y en mi opinión, solo desde la humanidad podemos verdaderamente dar esa batalla. Pero cuando se habla del gran inquisidor, de los inquisidores y tal, ¿qué se trata? ¿De los inquisidores del siglo XVI, de las pinturas negras y borrosas que nos proponen? Yo, como siempre, me gusta darle una vueltecilla de tuerca. He encontrado un filósofo mundano, hispánico, que puede ser un magnífico y gran inquisidor, un inquisidor admirable. Y ese tipo se llama Camba. Últimamente lo estoy leyendo muchísimo a Camba, sus artículos, sus libros y tal, porque Camba es un tipo que es un inquisidor simpático y amable. Es decir, Camba en todos sus artículos, especialmente en una de sus obras que más me interesa y de la que ya he hablado alguna vez, que es La ciudad automática, un viaje que realizó a Estados Unidos, en donde está lleno de humorismo y de clasificaciones. Permanentemente Camba está clasificando el fondo católico hispánico de América o no. Si cuando va recorriendo los Estados Unidos, si hay un fondo católico hispánico o si no lo hay. Y además utiliza la ironía. Ese es el nuevo inquisidor que yo propondría, no el tipo que nos dan como arquetipo sórdido y negro, no, un tipo gallego que dice irónicamente que él no cree en Dios, pero que sabe que los mejores cocidos siempre se comerán en una sacre con un cura gallego, porque es el que mejor se los preparan. Entonces él va con los curas gallegos a comer los cocidos y vamos, es un bon vivant. Y está muy bien, a mí me gusta este gran inquisidor admirable, que dicen que no es filósofo, al que no respeta a nadie, porque se dedica a escribir ahí columnas costumbristas, pero este inquisidor nuestro, que de joven fue anarquista, es un conservador que vive en una habitación en el Ritz. Es que un inquisidor que vive en una habitación en el Ritz, inquisidor general, hay que hacerlo inquisidor general a este tío. Y entonces es un irónico y es un tipo que va haciendo y buscando la poesía del límite, y que, por ejemplo, en un momento de este libro de La ciudad automática, hablando de los blancos y de los negros y de cómo el blanco anglosajón se divierte, tiene un extracto que no me resisto a leer, que me parece impresionante y que demuestra que hay que elevar a Camba a inquisidor hispánico, y todos debemos, los inquisidores futuros, seguir la escuela cambiana. Y dice así Camba sobre el asunto de los negros y los blancos. Estamos en los años 30. Dice así: allí se ve bien claro que no todos son fuerzas contrapuestas entre los negros y los blancos norteamericanos, y que si los blancos odian a los negros es, en cierto modo, como el vicioso odia su vicio. Se ve, en fin, que los blancos pueden odiar a los negros durante el día y a las horas laborables, pero que, a pesar de todo, hay algo en el fondo de la raza maldita que los atrae de un modo irresistible. Todo lo cual tiene una explicación bien sencilla: la falta de lujuria propia en el pueblo americano. Naturalmente, yo no voy a salir aquí en defensa de ningún pecado capital, pero opino que todos los hombres,
aun los de un abolengo puritano más directos, están hechos del mismo barro, y que si se prescinde de su naturaleza o si se quiere ir brutalmente contra ella, el error será funesto. La dictadura puritana arremetió contra toda pasión carnal de un modo verdaderamente feroz, y hoy aquí pueden ustedes ver a este pueblo que, totalmente desprovisto de sus instintos lujuriosos, no tiene más remedio que arreglárselas con la lujuria de los otros pueblos. They say that what a highbrow meets a lowbrow, walk along Broadway. Soon the highbrow, he has no brow, ain't it and you're to blame. What's the use of prohibition? You produce the same condition. Crazy mistake. Woke up this morning along about dawn. Without a warning, I found he was gone. How could he do it? Why should he do it? He never done it before. El negocio ha sido redondo. Como la raza anglosajona es una de las razas menos sensuales del mundo, se consideró tarea facilísima el hacer de ella una raza enteramente virtuosa, pero al privarla de su parca sensualidad, se la dejó sin defensa contra el estímulo de sensualidades extrañas. Y cuando la raza elegida estaba ya a 2 dedos de la pura virtud, él aquí que se suelta el pelo y que dice: ahora me toca a mí. There was a time when I was his only one, but now I'm the sad and lonely one, lonely was Es genial este pasaje porque, en el fondo, y esto lo he comentado alguna vez en Twitter, estos anglosajones que no conocen la poesía de los límites, que además no tienen un calendario festivo en donde esto procede muchísimo del mundo mediterráneo. Hay un tiempo para trabajar y un tiempo para emborracharse y un tiempo para folgar. Tiene que tener eso, esa es la sabiduría mediterránea. Entonces estos inocentones terribles anglosajones son peligrosísimos porque pasan del puritanismo a la depravación, pero como el que pasa el coche de 0 a 100. Hay que controlarlos, hay que limitarlos. ¿Y qué mejor para eso que los viejos hispanos? Los viejos hispanos que tienen toda esa cultura tradicional mediterránea en la que saben que trabajar llega hasta un punto. Por muy workaholic que seas, nunca vas a conseguir nada. Pero hacer el vago tampoco puedes hacer. Tienes que hacer el punto medio, aristotélico. Y ese es el mundo de los hispanos. Lo que tenemos que enseñar nosotros los hispanos, y somos la única plataforma que puede parar a estos piraos, que por ejemplo ahora les ha dado en su locura por historias transhumanistas, en su delirio de que no hay límite, de que no, como no conocen la poesía del límite que decía Ayuso, pues les dan delirios alucinantes y tienen un peligro, más peligro que un mono como con 2 pistolas. Es como un niño con un cuchillo, te lo clava, dices tú, pero no, ha sido sin querer, pero joder, qué peligro. Tiene que venir una civilización, una raza hispánica, como decía esto
el mexicano, la raza cósmica hispánica, y decirles, chicos, aquí hay límites. No se puede ir gratuitamente a la luna, porque están los cinturones de Van Allen, están las ciencias, están los campos categoriales cerrados. Tiene que venir la civilización del límite hispánica. Hay un tiempo para vivir, para ligar, para cortejar, para llegar a un malentendido con una chica y resolverlo. Para eso se inventa la caballerosidad y la feminidad y todo esto. Pero aquí pasamos pues de eso, del 0 a 100, pasamos de la depravación absoluta de Epstein a el puritanismo radical de Irene Montero. Y no puede ser. Tienen que venir los inquisidores. Es decir, estáis como cabras. Estáis literalmente como verdaderas cabras. Y hay que ponerle, que decía mi abuela, a la vaca el cencerro. Y eso es un trabajo que iremos haciendo en estos humildes cafés que nadie escuchará, pero que nos divierten. Bueno, chicos, os dejo hasta la próxima y venga, a pasarlo bien.